de compartir con Víctor Kowalski y Mercedes Erck de la Universidad Nacional de Misiones. Ambos son ingenieros, muchos de ustedes querían la palabra de la formación por competencias a través de la mirada de los ingenieros. Víctor es el director del laboratorio MESEC y Mercedes es la vicedirectora del laboratorio MESEC. Desde este año 2021 hemos hecho un acuerdo de colaboración entre el ITE y el laboratorio MESEC. Víctor además tiene una maestría, es director de distintos proyectos de investigación, diversos trabajos que son de su autoría. Mercedes también tiene especializaciones, es profesora adjunta de distintas cátedras de la Universidad de Misiones y realmente es un placer darle la bienvenida a este espacio de intercambio y de aprendizaje. Bueno, Víctor, te doy la palabra, todo tuyo. Bueno, gracias a todos y a todas, y es un gusto compartir con ustedes esta charla. Hoy vamos a abordar una parte de lo que es la evaluación de competencias. Es prácticamente la parte introductoria, si se quiere. Y después, si en algún momento les interesa, podemos abordar las partes operativas en otro taller, en otro encuentro, ya hablando del tema de la evaluación con rúbricas analíticas y cómo se construyen rúbricas analíticas para evaluar competencias, ¿no? Cómo se redactan los criterios de evaluación, los descriptores, etcétera, cómo se establecen qué desempeños hay que evaluar, porque eso es lo más importante en esto, ver qué desempeño, y finalmente cómo se podría manejar un sistema de calificación entre un modelo de formación por competencias y los modelos que tenemos normativos actualmente dentro de las diferentes universidades. Y también, si les interesa, bueno, en el Moodle, cómo construir rúbricas analíticas, eso bueno, después lo charlamos, Claudia, más adelante, cómo depende cómo se den los tiempos y todo, ¿no? Yo voy a empezar con la presentación. A ver. Esto era, hace rato que no usaba Meet, una ventana, ¿no es cierto? Esta sería. Ahí está arrancando. Bueno. ¿Se ve más o menos bien todo? Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, ya me presentó Claudia. Ahí estoy con mi apellido materno, lo mismo que Mercedes. En esta primera parte le hemos dado en llamar cómo estamos con la evaluación actualmente. ¿A qué vamos con cómo estamos con la evaluación actualmente? Yo creo que y todos, o más o menos todos lo entienden, de que la evaluación actualmente, sin hablar de un modelo de formación por competencias, siempre ha tenido problemas, siempre ha tenido dificultades. A veces tenemos muy claro cómo desarrollar, cómo enseñar, pero muchas veces la forma de evaluar o qué es lo que pretendemos con la evaluación no está claro. Y tenemos que superar un poco eso, o por lo menos hacer una puesta en común de algunos temas que son centrales, superar para poder abordar conceptualmente el tema de la evaluación en un modelo de formación por competencias, es decir, la evaluación de competencias. En nuestro modelo conceptual y operativo que tenemos para trabajar a nivel de los espacios curricular, ¿ustedes ven el mouse? Lidiando con la tecnología, ¿no? Bueno, ahora vamos de vuelta al PowerPoint, ahora lo pongo en modo presentación, y ahí estamos. Ahí está, ahí lo vemos perfecto. Ya son casi 2 años de presentar. Ahora sí. No, pasa que no, estoy más acostumbrado al Zoom y lo uso poco, ¿sí? Bueno, no es excusa, ¿no? En estos tiempos no es excusa no manejar la tecnología.
Bueno, lo ven ahora todo, ¿no es cierto? Pantalla completa. Sí, perfecto. Sí, sí. Puntero, se ve Perfecto. todo, ¿no? Sí, todo Bueno. perfecto. Nosotros trabajamos con dos modelos, uno conceptual y otro operativo a nivel de espacios curriculares. El modelo conceptual se apoya sobre tres pilares: la redacción de los resultados de aprendizaje, cuestión por la cual ustedes creo que ya habrán transitado; cómo seleccionar la mediación pedagógica adecuada para el desarrollo de esos resultados de aprendizaje; y luego, en tercer lugar, el sistema de evaluación. En el centro tenemos el aprendizaje centrado en el estudiante de ingeniería. Nos gusta hablar de aprendizaje centrado en el estudiante de ingeniería y de evaluación centrada en el estudiante de ingeniería, por la sencilla razón de que el estudiante de ingeniería es diferente como es el estudiante de medicina, de abogacía, y en tal sentido hay cosas que van bien y hay cosas que no van tan bien con el estudiante de ingeniería, y en este sentido no se pueden generalizar muchas cosas, ¿no? Obviamente que en el centro sigue estando, estas flechas acá hablan de la presencia del profesor, y una cuestión importante y conceptual de que estos tres pilares tienen que estar alineados completamente. No podemos evaluar cosas que no nos hemos propuesto o que no hemos enseñado, ¿sí? Y así por delante hablamos, para ponerlo en términos simples. Ven un relojito acá que está girando al revés porque nosotros partimos de la redacción de las unidades menores operativas de competencia, que son los resultados de aprendizaje. Luego seleccionamos cuál es la mediación pedagógica más adecuada y ahí directamente definimos los criterios de evaluación, o inclusive los llegamos a definir antes de la mediación pedagógica. Una vez que tenemos eso, recién seleccionamos los saberes, conocer, hacer y ser, que son lo que siempre llamamos los contenidos, digamos, ¿no? Estimamos el tiempo de estudiante, ahí establecemos el sistema de evaluación. Bueno, hay toda una serie de pasos que tiene que ver con la mejora continua, formular un diseño estructural, estructurar el curso, aplicar un primer syllabus, etc. Esto es lo que sería, ¿por qué el reloj al revés? Porque nosotros muchas veces partimos del programa y ahí empezamos a ajustar la mediación pedagógica y el sistema de evaluación a los contenidos. Y en realidad nosotros lo que tenemos que ver primero es tener muy bien en claro cómo están redactados los resultados de aprendizaje, que tienen que constituirse en verdaderas y genuinas unidades menores operativas de competencia. Si estos resultados son unidades menores operativas de competencia, cuando lo estemos evaluando, vamos a estar evaluando competencias. La evaluación de la ingeniería es parte intrínseca de la profesión. Esto lo sabemos todos, evaluamos proyectos, impactos ambientales, riesgos, uso de recursos, instalaciones, construcciones, etc. Ahora, ¿sabemos evaluar correctamente con esa solidez y soltura que evaluamos estas cosas como ingenieros? Y una frase que es importante, un poquito sería bueno quitarla ya del vocabulario de cada uno: evaluar no es tomar. Tomábamos exámenes, voy a tomar examen. Porque evaluar es algo bastante más amplio que todo esto. Y nosotros tenemos que cambiar la pregunta. Cuando estamos a veces reunidos en un tribunal de examen, después de que el alumno ha hecho cosas que le pedimos que haga el estudiante o la estudiante, decimos, che, ¿este sabe o no sabe? No, ahora la pregunta no es si sabe o no sabe, si es competente o no. Y ahí viene la cuestión: ¿es competente o no? ¿Para qué? Ese es el cambio, que tenemos que lograr, el cambio de pregunta durante una evaluación. Hay tres aspectos que, como les decía, está el tema de la evaluación actual, cómo poder mejorar, pensar si eso está todo bien, todo mal, qué es lo que podemos mejorar con respecto a la evaluación actual. La evaluación de competencias es el gran desafío, tiene muchas dificultades. La mayoría de los sistemas que se han implementado en muchos países donde han hecho agua, donde han tenido severos problemas, es justamente en la evaluación de competencias, porque al final terminaron reduciéndose a las pruebas o exámenes, como le llaman en todos lados. Se me está yendo el PowerPoint, no sé por qué me corre solo. Disculpen. Y por si fuera poco, todavía tenemos que basarlo en algún sistema de gestión académico.
académica, léase el guaraní u otra cosa, u otro sistema que haya en alguna unidad académica. Típica pregunta de un examen, a mí me pasó esto, no sé si a todos les pasó, demuestre el teorema fundamental del álgebra o deduzca la ley de la habitación universal. Yo les pregunto a los ingenieros que tienen más edad, a los profesores que tienen más edad y que no son, obviamente, profesores ni de física ni de matemáticas, si alguno podría llegar a hacerlo ahora esto, o si recuerda siquiera cómo se hacía esto. ¿Alguien me lo puede decir? Y eso que hemos pasado por allí en algún momento. Yo lo pasé hace mucho, ya en la época de los 80, ¿no? Bien, entonces cuando hacemos este tipo de cosas en la evaluación, la pregunta es, ¿a qué le estamos apuntando con todo esto? ¿Qué es lo que queremos evaluar? ¿O qué desempeño pretendemos del estudiante cuando intenta demostrar el teorema fundamental del álgebra o deducir la ley de la habitación universal o cualquier cosa de este tipo? Y muchas veces, en definitiva, los estudiantes pasan porque a lo único que apelan es a la memoria, digamos, son cosas que están muy relacionadas más con la memoria, porque es difícil recordar toda una serie de procesos, se puede recordar de procedimientos concatenados, pero se los acuerda uno durante habiendo estudiado una semana antes. Nosotros mismos los profesores, cuando tenemos que presentar en una clase sin un libro a mano, sin un PowerPoint a mano y tenemos que deducir ecuaciones, muchas veces estamos, si no tenemos el PowerPoint, estamos con un papelito o estamos la noche anterior repasando para tratar de acordarnos cómo era que se demostraba cierta cosa, cómo deducir el circuito equivalente de un transformador real, por ejemplo, o cómo armar el circuito equivalente de un motor asincrónico, para poner un ejemplo, ¿no? Bien. Algunas expresiones ocasionales de los estudiantes. Hice lo mismo que él, pero me puso nota más baja. Estudié casi todo y justo me tomó lo que no llegué a estudiar. Le dediqué 3 semanas y juro que sabía bien todo, no sé qué me pasó. Desarrollé todo en la pizarra, me recordé todos los pasos, pero una pregunta me echó. Escribí 7 hojas y ella solamente 3, pero ella aprobó y yo no. Calculo que más de uno habrá escuchado estas cosas, ¿no? No creo que solamente pase en mi facultad, ¿no? Nunca dio esto durante el curso y ahora me lo toma. No sé qué quería que le dijera. Estaban todos los pasos, pero me equivoqué en el resultado y ahí fui. ¿Qué tengo que hacer la próxima vez, profesor, para que no me pase lo mismo? A ver, aconséjeme, profesor, porque no entiendo. Estudio, y a lo mejor estoy estudiando mal, pero porque me dieron malas indicaciones para estudiar, o me están haciendo estudiar algo que no es realmente necesario. No sé, son preguntas que tendríamos que hacernos alrededor de esto. Y bueno, los estudiantes, cuando se apela a la memoria, ese tipo de cosas, hay algunas cosas que los estudiantes hacen. Y esto pasaba, por favor no hablemos que en tiempos de que la gran crisis vino con la pandemia, esto pasaba absolutamente mucho antes de la pandemia. Y va a seguir pasando con pandemia o sin pandemia. Claro, y por principio de acción y reacción, los profesores hacemos algún tipo de cosas como esta, ¿no? Y estas son fotos reales, no son fotos de ninguna humorada, son fotos que han sido publicadas en periódicos y en otros lados. Las fuentes las van a encontrar se las puedo pasar a la fuente después. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto en una evaluación? Y entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que estamos evaluando? Si nosotros en nuestra profesión trabajamos a libro abierto, trabajamos con la computadora, es más, trabajamos en interconsulta con los profesionales, entonces no... Y estas cosas pasan en los exámenes, ¿no es cierto? Bien, entonces era simplemente una introducción para tomar recordar algunas cosas que pasan. Y ahora vamos a ir a una serie de preguntas. Evaluar, calificar, acreditar y promocionar significan lo mismo. Y otra serie de preguntas. ¿Por qué tenemos que evaluar? ¿Para qué tenemos que evaluar? ¿Qué queremos evaluar? ¿Quién va a evaluar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cuántas evaluaciones debemos realizar? Yo le voy a pedir que se tomen 2 minutos para pensar en posibles respuestas para estas cosas.
Bien, ahora que supongo que se habrán... ¿podemos avanzar? ¿Quieren que avancemos? ¿Quieren seguir pensando un poquito en las preguntas? Bien, vamos a... ¿Hola? ¿Sí? Bueno, igual las vamos a ir respondiendo. Yo quería que simplemente piensen un poquito antes en ella. Bueno, la evaluación está en el libro, en el documento de Oro Verde de Confedi, habla de uno o más procesos formativos. La evaluación como un proceso formativo que sirve para identificar, recolectar y preparar datos que permitan determinar el logro de los resultados de aprendizaje y además puede utilizar tanto métodos cualitativos como cuantitativos según cuál sea el resultado del aprendizaje a verificar y debe ser entendida como un proceso de mejora. Vean acá ya las cosas, los conceptos que hay subyacentes en estos dos párrafos que figuran en el documento de Oro Verde de Confedi. Tobón, Pimienta Prieto y García Fraile dicen que la calificación alude a procesos que sirven para interpretar o juzgar los datos y las evidencias acumuladas por medio de la evaluación. Cuando decimos sistema de evaluación, decimos que no se reduce a un conjunto de pruebas o exámenes, es un conjunto de evidencias de desempeño, es decir, los productos que se van obteniendo a partir de las actividades de aprendizaje. Obviamente que queda claro acá que confundir evaluación con calificación no es lo más apropiado, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. En tanto, acreditación, una definición que podríamos tomar, acto por medio del cual se reconoce el logro por parte del alumno de los aprendizajes esperados para un espacio curricular en un periodo determinado. Es una decisión de tipo dicotómica, pasa o no pasa, o sí o no, sobre si el estudiante alcanzó los logros mínimos y puede pasar a otra asignatura o ciclo. Y promoción, en tanto, es el acto mediante el cual se toman decisiones vinculadas con el pasaje de los alumnos de un tramo a otro de la escolaridad a partir de criterios definidos. En definitiva, evaluar no es lo mismo que calificar. Esto es una cosa que tenemos que, aquellos que por ahí no la tienen clara, sí deberíamos ya consolidar este concepto. ¿A mí se me ve al lado de la pantalla o no me ven? Sí, Víctor, sí, se te ve. Bueno, ¿esto están viendo? Sí, un embudo. Un embudo. Bueno, esto lo conocen probablemente Marta y Claudia, ¿cómo es del español este que estuvo con Uriel y con Lueni, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, esto alude a una frase de Santos Guerra. Santos Guerra dice: a este proceso lo he llamado en alguna ocasión el milagro del embudo. No es posible condensar un proceso rico y complejo en una palabra o en un número, porque él dice, por el cuello ancho del embudo metemos contenidos, datos, teorías, enseñanza y evaluación de eso, de estas cosas, procedimientos, técnicas, métodos, valores, actitudes, normas, y por el cuello angosto, el cuello angosto, lo que sale es un simple numerito que muchas veces poca información da sobre realmente lo que ha pasado. Bueno, y ahora creo que continúa Mercedes un poquito, ¿sí? ¿Era así, Mercedes? Dale, sí. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de presentar. Ahora relate vos con el, con el Meet. ¿Quieren hacer alguna consulta ahora? ¿O avanzamos con unas diapositivas más? Como vos quieras. No, estamos a disposición. Esto no tiene que ser algo Sí, no, vamos re bien. Vamos bárbaro. Bueno. Era una ventana, ¿no? No, toda la pantalla. La pantalla completa, está. Así es. Bueno, continuando con las preguntas que había planteado Víctor, que comenzaba por qué evaluar.
Algunas de las posibles respuestas que pueden tal vez cruzar por la mente, y también teniendo en cuenta que a veces reflexionamos poco sobre estas cuestiones de la evaluación, simplemente seguimos haciendo como aprendimos y como hacemos siempre, como veníamos haciendo siempre, sin reflexionar mucho al respecto. Entonces, tal vez porque me obligan a hacerlo, porque en la planificación de la asignatura la evaluación está prevista, porque tengo que poner una nota al final de la asignatura, porque siempre se ha realizado así, como les decía. A cambio, tenemos que ver si se verifica, si existe un alineamiento entre lo que pretendemos que los estudiantes aprendan, la forma en que se enseña y finalmente el proceso de evaluación. También permite tomar mejores decisiones sobre todo el proceso educativo, ¿sí? Es un elemento para tomar decisiones justamente. Además, el estudiante aprende y también el docente, porque es una herramienta de formación. Para el docente es importante porque nos va guiando sobre cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Permite reflexionar sobre la práctica docente, esto que le decía. También aporta los argumentos necesarios para innovar, ¿sí? Si es necesario modificar algo, cambiar durante el curso, no para el próximo curso. Porque diagnostica diversos factores. Se consolida en aprendizaje, lo cual promueve la motivación. Influye directamente en lo que se aprende y en cómo se aprende. Y devela concepciones, actitudes y principios éticos de quien evalúa. Esto es muy importante porque en la evaluación siempre el docente está en una situación de poder. Es decir, sin evaluación no hay retroalimentación posible. Esta retroalimentación es importante tanto para los estudiantes como para el docente. Otra de las preguntas era, ¿para qué evaluar? Para Camiglioni, para el docente, porque permite tomar las medidas que dependan de mi práctica docente y para contribuir a que los procesos de aprendizaje de mis alumnos mejoren significativamente, ¿sí? Además, para Pimienta Prieto, para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo en relación con los objetivos de enseñanza. Para reexaminar los objetivos propuestos previamente y estimar en forma realista la posibilidad de alcanzarlo. Esto también, de vuelta, el concepto de la retroalimentación para el docente. ¿Cómo está yendo el curso respecto a la meta que esperamos de aprendizaje de los estudiantes? Y además para el estudiante, para conocer sus progresos en relación con los objetivos propuestos para el aprendizaje, con el objeto de regular sus esfuerzos en consonancia con ellos. Y para conocer sus deficiencias de sus aprendizajes, tal vez aprendizajes faltantes, y localizar sus dificultades con el fin de superarlas. Obviamente que esas dificultades también tienen que ser parte de las estrategias del docente de ayudar a superar al estudiante esas dificultades. Es decir, ¿para qué evaluar? Para formar. En el para qué evaluar es importante destacar que existe un concepto de evaluación sumativa y evaluación formativa. Y la ponemos aquí a las dos, no para decir que una es mejor que la otra, porque de hecho en un sistema de evaluación tienen que estar las dos. La evaluación sumativa es tan importante como la formativa, así que no hay un versus una o la otra. Y la evaluación sumativa es aplicable para la valoración de resultados finales, ¿sí? Es decir, que permite finalmente ver si un estudiante acredita o no ciertos aprendizajes. En cambio, la evaluación formativa es aplicable a la valoración de los procesos de aprendizaje, es decir, que ocurre en el transcurso del proceso de aprendizaje y no es vinculante. La evaluación sumativa se sitúa puntualmente al final de un proceso cuando éste se considera acabado, mientras que la evaluación formativa se debe incorporar a lo largo del proceso, de forma paralela y simultánea a la actividad que se lleva a cabo y que se está valorando.
En la evaluación sumativa, su finalidad es determinar el grado en que cada estudiante ha alcanzado los resultados de aprendizaje y en función de ello tomar una decisión. En cambio, en la evaluación formativa, su finalidad es la mejora del proceso evaluado, mediante la acción reguladora entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Permite tomar decisiones en el transcurso. Y la evaluación sumativa permite tomar medidas a mediano y largo plazo, mientras que la evaluación sumativa permite tomar medidas en lo inmediato. ¿Por qué evaluar y para qué evaluar? Tiene que ver con esto que mencionaba de un sistema de evaluación y la mediación pedagógica, es decir, cómo vamos a hacer, cómo vamos a enseñar para que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje. Y están estrechamente relacionados. Es decir, que el sistema de evaluación no tiene que ser algo desconectado de la mediación pedagógica. Finalmente, la evaluación debe integrarse, incluso camuflarse dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y también debe ser viable que los alumnos se autoadministren la evaluación, ¿sí? Es decir, que tenemos que por ahí salir de esta concepción de que es el profesor el que él controla todo el tiempo y que la evaluación de esta manera es una forma de, como les decía, hoy este espacio de poder que tenemos a través de la evaluación y por lo tanto es muy traumática para los estudiantes. Tiene que cambiar eso y la evaluación el estudiante tiene que ver que la evaluación es realmente para mejorar sus aprendizajes. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué estamos pretendiendo evaluar? Cuando tenemos, por ejemplo, una evaluación final donde algunas asignaturas algunas veces, o tal vez lo siguen haciendo, utilizan un bolillero y sacan un tema al azar. O simplemente el profesor lo elige porque sí. Entonces, si a ese estudiante le toca un tema y lo desarrolla, puede ser que ese tema lo haya estudiado muy bien, lo haya aprendido bien y le va a ir muy bien en ese momento, esa fotografía al momento. O también puede ser que justo sea el tema que no lo haya comprendido tanto, aunque el 90% restante lo sepa a la perfección. Entonces, tuvo mala suerte. ¿Realmente fue una evaluación de los aprendizajes eso? Bueno, además teniendo en cuenta que durante el cursado ya ha pasado por instancias de evaluación para regularizar la asignatura, si es un alumno regular. Entonces, ¿qué significa desarrollar un tema? ¿Que tiene buena memoria para recordar un desarrollo? O sea, ¿dónde quedó todo ese proceso de un año o de un semestre de cursado, donde ha pasado por distintas instancias de evaluación, ha hecho actividades prácticas, ha entregado trabajos y finalmente lo que decide si aprueba o no aprueba la asignatura es una fotografía de un momento? ¿Qué recordamos nosotros, los docentes, de todas las instancias de evaluaciones finales por las que hemos pasado? Nosotros como ingenieros e ingenieras, ¿qué recordamos de esas instancias de evaluaciones? De estudiar toda una materia, un mes completo o más, ir a desarrollar un tema frente a la pizarra. ¿Qué nos acordamos de eso realmente? Bueno, y en el que evaluar, tenemos los contenidos, los saberes, que esta es una clasificación de saberes, los saberes conocer, hacer y ser, a su vez que tienen categorías dentro de los mismos, y es lo que generalmente se evalúa en la actualidad, solamente saberes. En un modelo de formación por competencia lo que buscamos es evaluar la integración de los saberes, ¿sí? Los saberes van a pasar a ser recursos para que también, obviamente, que es importante que los estudiantes aprendan, así que pueden ser evaluados recursos en las evaluaciones formativas, pero finalmente lo que interesa es la integración de saberes. Por eso tenemos que preguntarnos qué evaluamos. ¿Evaluamos el proceso? ¿Evaluamos solamente resultados? En una evaluación múltiples opciones, ¿qué estamos evaluando realmente? ¿Evaluamos metas? ¿Evaluamos progreso?
¿Quién evalúa? El profesor, ¿quién otro puede ser? Tradicionalmente, la única evaluación es la heteroevaluación y es la que realiza el profesor. Sin embargo, existen otras evaluaciones, que es la autoevaluación y la coevaluación. Y la autoevaluación no es algo que debe nacer solamente los estudiantes y el que quiera la hace y el que no, no, sino que es algo que debe estar diseñado dentro del sistema de evaluación por el profesor para que realmente eso sea parte del aprendizaje autorregulado. Y la coevaluación, la evaluación de pares también es muy importante porque forma parte de lo que es nuestras prácticas profesionales, una vez egresados, ¿no? Bueno, entonces, la evaluación centrada en el estudiante sí o sí tiene que tener estos tres tipos de evaluaciones: la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Esta evaluación es la que quizás más agrada a los profesores, decía Pimiento Aprieto, respecto a la heteroevaluación, porque les da el poder que necesitan para ejercer control sobre los alumnos. Y acá Víctor quería comentar algo. Sí, yo lo que quería agregar acá, el neronismo, para decirlo de alguna manera, que muchos profesores, no todos, o algunos, suelen tener y que les gusta ese momento de decir, a partir de ahora capaz que serás ingeniero o ingeniera o no. Ese momento solemne, ritual, religioso de la evaluación final, y como decía Mercedes, olvidándonos de todo lo que pasó en el año. Una vez me trencé mal con un colega que me decía, mira, con 5 minutos de verle la cara al estudiante, yo sé si va a pasar la materia o no va a pasar la materia. Mi Dios, digo, si no pasó algo no pasó algo durante todo el semestre o todo el año, si la materia es anual, y ese concepto de neronismo que yo reconozco porque yo pasé por eso. En más de 30 años de docencia pasé por esa instancia. Me encantaba ser Nerón, tener ese poder y que me teman, porque después decían, aprobé la materia con Kowalski. Ya siento que me va a poder recibir. Mi Dios, qué raro que estaba, por favor. Lo comparto como una cuestión personal, por eso quería intervenir en esta diapositiva. Era todo lo que quería decir, nada más. Sí, además, aunque no exista ese estado o no sea la intención del profesor, pero muchas veces en las evaluaciones finales, sobre todo en las evaluaciones orales, el profesor pregunta algo y dice, no, yo quiero saber si sabe los conceptos, nada más, si sabe los conceptos, y con 2 o 3 preguntas ya sé. La cuestión es cómo lo pregunta, si el estudiante realmente entiende lo que el profesor quiere que le diga, ¿sí? Eso por un lado. Y además de eso, los conceptos que a veces los profesores en una determinada asignatura hemos construido después de muchos años de estar en la asignatura, porque los que no somos específicos de un área, no somos licenciados en matemática o en física, nos hemos involucrado en una asignatura en particular y hemos profundizado su estudio, pero a lo largo de los años de estar como docentes. Entonces el estudiante... la construcción de los conceptos no es algo que va a salir en un año, implica a veces una maduración, digamos, y la aplicaciones sucesivas de varias veces de estar y de preguntarse y de equivocarse y de rever un montón de cosas, ver un montón de problemas. Entonces, esta cuestión de que no, los conceptos, a mí no me importan las deducciones ni nada, solo los conceptos. Bueno, pero a ver, realmente esos conceptos y que encima lo tiene que explicar oralmente, porque esa es la otra cuestión. Todo el cursado fue evaluaciones escritas, resolución de problemas, y en la evaluación final es algo totalmente distinto, tiene que expresarse, hablar, ya encima con la tensión de estar hablando frente al profesor, es algo muy complicado realmente y tenemos que reflexionar sobre estas prácticas.
Bien, respecto a cómo evaluar, existen, bueno, dentro del sistema de evaluación existen procedimientos, técnicas e instrumentos. Los procedimientos son los pasos a seguir y la forma de proceder para buscar la información que necesitamos para tomar las decisiones. Las técnicas son la forma de poner en evidencia la información para evaluar, y los instrumentos es la forma de recolectar la información para evaluar. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de las técnicas, tenemos la observación, que puede ser sistemática, cuando buscamos observar algo de antemano, que ya tenemos preestablecido. Por ejemplo, cómo debaten en la observación, el profesor observa cómo realiza algo un estudiante o cómo hace una conexión en un laboratorio. Entonces ya tenemos una lista de cotejo y qué queremos observar previamente. El instrumento va a ser la lista de cotejo, la escala de estimación, los registros anecdóticos. En cambio, la observación no sistemática, no tenemos de antemano algo preestablecido que querramos observar, simplemente nos vamos a sentar a observar, digamos, y vamos a ver qué ocurre, y anotamos lo que se va viendo. También tenemos registro anecdótico, nota de campo, puede ser un video que se grabe para un análisis a posteriori, o también puede ser un diario. Otra técnica es el análisis de producciones de los estudiantes, mapas conceptuales, resúmenes, esquemas, informes, resolución de ejercicios y problemas, proyectos, etc. Los instrumentos asociados a esta técnica son también la lista de cotejo, escala de estimación, diferencial semántico, ficha de autoevaluación. Para la técnica, intercambios orales formativos con los estudiantes, que puede ser diálogo, exposición, debate, entrevista, puestas en común, etc. También algunos instrumentos como la lista de cotejo, escala de estimación, ficha de observación, puede ser una grabación de audio y o video, también una guía de diálogo y discusión o ficha de coevaluación. Para la técnica pruebas orales, puede ser de desarrollo o puede ser un coloquio o diálogo, y los instrumentos son lista de cotejo, escala de estimación, también para el coloquio escala de estimación o guía diálogo o discusión. Bien, ¿quién usa instrumentos de evaluación para esta técnica? Quisiera saber si alguien utiliza. Generalmente las pruebas orales, muy utilizadas para las evaluaciones finales, no quedan ningún tipo de registro, solamente en la mente del profesor, y que además es imposible que nos acordemos de todos los estudiantes después de todas las evaluaciones. Entonces, no hay ningún registro de esto y es una técnica que se utiliza sin ningún tipo de instrumento. Para las pruebas escritas... Sí, si me dejas intervenir un segundito, Mercedes. Fíjese lo que hace la CONEAU, ¿no? Cuando pasamos por un proceso de acreditación con respecto, bueno, verifican las planificaciones de los espacios curriculares, a ver si están los contenidos, los contenidos que están en la resolución de acreditación, o que llaman descriptores de conocimiento. Y en el tema de me consta porque he sido paraevaluadora, sigo siendo paraevaluador de la CONEAU desde hace mucho tiempo, prácticamente el año 2006. Y uno, ¿qué es lo que revisa ahí? Se pide que todas las carreras tengan a disposición los exámenes de las diferentes asignaturas. ¿Cuáles exámenes están disponibles? Los exámenes escritos. Y con eso la CONEAU, nosotros, los pares, evaluamos cómo es el sistema de evaluación de una asignatura y una carrera. Y sin embargo, hay un gran conjunto de evaluaciones, y probablemente las que hacen que el estudiante pase o no pase la asignatura siguiente, las orales, que no queda absolutamente ningún registro. Y esto está legitimado por el sistema de evaluación, supuesto sistema de evaluación de calidad de la enseñanza de las ingenierías a través de los estándares de calidad. Y no lo exigimos nosotros. Nosotros como padres deberíamos exigir eso, deberíamos
incluir, o si no, no mirar nada, porque no podemos concentrar solamente en un examen parcial escrito. Tal vez hay algunos exámenes finales escritos, pero bueno, los exámenes finales que se puede escribir en 2 o 3 horas, ¿no? Sí, se pueden, hay otras cosas que quedan en el registro, los proyectos, hay una serie de cosas, pero una serie de producciones de los estudiantes que quedan registradas en papel. Pero esto no ocurre con los exámenes finales, no hay una manera de verificar, ahí está el tribunal, el estudiante y nadie más, nadie sabe lo que pasó ahí, ni cómo fue la evaluación. Sí, Víctor, discúlpame. Si algo podemos sacar de bueno de la pandemia es que justamente ha empezado a quedar registro Claro. de toda esa actividad, ¿no es cierto? Totalmente. Que antes nosotros teníamos cajas con los parciales, con los finales, además del bulto que ocupa el espacio físico que uno tiene que disponer para estar guardando los exámenes. De las actividades orales no quedaba ningún registro. Encima tenías que guardar esas cajas durante un cierto periodo de tiempo, había que guardarlas. Claro, era terrible, y precisás un espacio físico en la facultad para semejante caja con todos los exámenes. Y la cuestión es qué valor se le daba a eso contra el valor de justamente de los instantes más importantes del cierre de una evaluación, que es una evaluación final oral. Entonces no queda, o sea, esto que decía Mercedes, la lista de cotejo o alguna cosa de esta, no hay manera de registrar. Por lo menos una pequeña lista de cotejo en una página de qué es lo que fuese, dónde estuvieron los puntos fuertes, los puntos débiles del estudiante, para decir por qué aprobó o no aprobó la asignatura y cuál es la calificación que le corresponde. No, eso nomás quería insistir con esa cuestión desde el punto de vista de lo que es la evaluación y acreditación universitaria, nada más. Sí, respecto a otras técnicas como las pruebas escritas, tampoco es que son la panacea de cómo se la utilizan, ¿no? Porque las pruebas objetivas tienen, por ejemplo, las que son las respuestas de alternativa verdadero o falso, opción múltiple, ordenamiento o emparejamiento, tienen que estar muy bien formuladas, y más si no son parte de una evaluación formativa, porque en una evaluación formativa, si nos equivocamos de alguna manera en cómo la redactamos, no habría inconvenientes, porque, como les decía, no es algo vinculante y no es algo pasa, no pasa. Ahora, en las evaluaciones sumativas, si se utilizan ese tipo de técnicas, bueno, realmente es complicado, porque puede ser que un estudiante no apruebe porque tiene una mala interpretación o se presta a una mala interpretación de una pregunta. O las respuestas están mal escritas también. Entonces, ese tipo de técnica no es recomendable para evaluaciones sumativas. Bueno, puede ser de desarrollo, si es desarrollo temático, interpretativo, o resolución de ejercicios o problemas, que bueno, son de los más utilizados en ingeniería. Mercedes, ¿Sí? te comparto algunos comentarios del chat respecto a lo que venían desarrollando en esta imagen. Bueno, José Luis nos dice, dentro de la cursada, en los recuperatorios solemos utilizar el coloquio como complemento de la evaluación escrita si la misma no es del todo satisfactoria. Y Gustavo nos dice, es muy probable que detrás de una mala respuesta a una pregunta haya una consigna poco clara o mal confeccionada. Es muy importante y lleva mucho trabajo la construcción de un buen instrumento de evaluación. Sí, es así. De hecho, pasa que los estudiantes te preguntan a veces y te dicen, pero esto acá, y vos reflexionás sobre una pregunta que, además, la ventaja que tienen las preguntas, múltiples opciones en el aula virtual, que tenés la síntesis de la respuesta y ves que hay unas que, por ejemplo, te responde el 20% responde bien, entonces algo pasó con esa pregunta, te permite tener ese feedback y ver, a ver, o no comprendieron lo que se estaba preguntando, realmente ese tema no lo comprendieron bien, hay que ver de abordarlo de vuelta, o está mal hecha la pregunta. Sí, eso es algo que, como te decía Claudia, lo comentaba Claudia recién, una potencialidad del aula virtual o de la plataforma, que por ahí muchos la empezamos a hacer más operativa ahora con la pandemia.
pero esto de ir y revisar, ¿no?, los resultados, portfolio que nos deja la plataforma y que por ahí en un choice de papel te llevaba mucho más tiempo hacer ese trabajo, hacer esa... Si me permiten que... Sí. Perdón, no, Sí. porque escribir me cuesta un poco por el dispositivo que tengo. No hay problema, no hay problema. Nosotros en la cátedra de automatización que tenemos en el laboratorio, ya hace tiempo que tenemos armada una planilla de evaluación que ahora veo que se llama ficha, también le dicen rúbrica, yo como que ficha de evaluación o de autoevaluación. Y lo más importante, por lo menos a criterio nuestro y con lo que estamos aprendiendo ahora, que para nosotros es muy importante en esta es que también el alumno tiene claro cuál es el criterio con el que se lo va a evaluar. Porque uno de los problemas, digo, yo soy bastante antiguo, estudié en la universidad, terminé para... Y el criterio de evaluación de cada docente, yo estudié en Buenos Aires, no era una cuestión clara, cada cual ponía el criterio que le parecía para aprobar o no aprobar al alumno. Yo creo que un buen evaluación rúbrica, o como se le llame ahora, donde queden claros cuáles son los criterios con los cuales el docente va a decidir si el alumno alcanzó las competencias o las capacidades que no, es bueno para el alumno, también para su organización. Si no, los exámenes son una cuestión de, como decía el ingeniero antes, de tirar una moneda al aire y de acuerdo al humor, aprueba o no aprueba. Entonces, me parece que está muy bueno lo que están planteando. Yo solamente quería decir este aporte, que tenemos una experiencia de usarla desde hace tiempo, porque la usamos para evaluar la... Y la verdad que es bastante bueno porque, bueno, de entrada el alumno sabe y él mismo se autoevalúa y dice, no, con esto no llegué, lo voy a repetir, voy a ver cómo lo mejoro. Nada más. Sí, de eso nos vamos a ocupar en otra oportunidad, con el tema de la redacción de los descriptores para los criterios de evaluación. Lo vamos a profundizar eso si nos dan la oportunidad de compartir otro encuentro con ustedes. Sí, ya vamos a tener oportunidad, no te preocupes que te vamos a convocar, porque realmente es un tema que nos preocupa a todos, ¿no es cierto? Sí, así es, la evaluación es todo un tema. Es lo más álgido, yo creo que es lo más álgido. Así es. Sí, inclusive lo que, como decía Víctor, a ver, analizando lo que hacemos ahora, sin entrar en lo que es la formación por competencia, porque si utilizamos pruebas escritas, quien trabaja con lista de cotejo, escala de estimación, lo que hacemos con la resolución de ejercicio de problemas, generalmente es una grilla, primer problema ABC, 1, 2, 3, 4 puntos, 5 y así, y sumamos puntos, y si es 6 aprueba, más de 6 aprueba, menos 6 desaprueba, entonces no hay un análisis el profesor lo hace obviamente cuando evalúa, pero el resto no, para el resto no, entonces solamente queda un puntaje finalmente. Y además sería fantástico una lista de cotejo para ver dónde estuvieron los inconvenientes, porque si la mayoría de los estudiantes se equivocaron en realizar diagrama cuerpo libre, no sé, algún tema en particular, entonces es algo que se tiene que abordarlo de otra manera en la asignatura, o tal vez no está bien realizado, se le dedicó poco tiempo, bueno, como sea, hay que reflexionar qué pasó con eso, que la mayoría no alcanzó ese aprendizaje esperado, ¿no? Bien, respecto a cuándo evaluar, utilizamos acá el ciclo PDCA de Deming, porque tenemos que planear la evaluación, y eso incluye el diseño de los instrumentos, esto que mencionábamos. Luego aplicar los instrumentos y recolectar la información para decidir, ¿sí? Tomar decisiones en función de los resultados y todas las acciones correctivas y remediales a implementar durante el proceso, porque ¿de qué me sirve dar opciones de recuperatorio cuadrado, al cubo, etcétera, si no hacemos nada entre los mismos? Entonces tenemos que tomar decisiones, pero a ver, los estudiantes que no alcanzaron el aprendizaje esperado, ¿cómo los ayudamos?
Bueno, y también respecto a cuándo evaluar, tenemos una evaluación al inicio para diagnosticar, pronosticar, prever, a ver cuáles son los aprendizajes previos que se necesitan para afrontar la asignatura, si realmente los estudiantes los tienen. Una evaluación durante el proceso para formar, para regular, orientar, motivar y diagnosticar, y una evaluación al final para la integración, para promocionar y para acreditar los aprendizajes. Bueno, esto algunas reflexiones de Pimienta Prieto y de Miguel Díaz. Pimienta Prieto dice que de nada sirve aplicar exámenes en nombre de la evaluación continua mientras el estudiante reprueba una y otra vez y no se toman decisiones al respecto. Desde luego, algunas de esas decisiones involucrarán directamente al estudiante, pero otras implicarán replantear los procesos docentes. Y eso pocas veces ocurre. Sin embargo, conviene advertir que la implementación de estrategias de evaluación continua y formativa debe ser prudente y realista. Con frecuencia, los mejores propósitos de muchos profesores naufragan de manera traumática por prácticas inviables y desubicadas. La evaluación no debe implicar nunca enterrar a profesores y alumnos bajo una montaña de papeles ni hacer sentir a los alumnos bajo un continuo examen. O sea, hay que diseñar eso y tener cuidado que no puede ser que cada clase tenga una evaluación. Siempre para el estudiante la evaluación va a ser algo traumática. ¿Dónde evaluar? En el aula, en el laboratorio, en la casa, ahora en la pandemia, en una industria, en una empresa, al aire libre. Bueno, esto va a depender de los verbos que se utilicen en los resultados de aprendizaje. O de la acción que realiza el estudiante, con cierto objeto o conocimiento. Si va a inspeccionar, operar, ejecutar, dirigir, construir y medir, no es lo mismo que modelizar, calcular, diseñar, identificar, procesar, especificar. Es decir, uno de ellos, todo esto que está dentro de recuadro azul, se puede evaluar dentro de las cuatro paredes, digamos, de la institución. En cambio, inspeccionar, operar, ejecutar, dirigir, construir y medir tiene que ser evaluado in situ, donde transcurre, digamos, durante el proceso. Y algunos de ellos fuera de las cuatro paredes. También vamos a ver eso respecto a dónde se evalúa. Esto es una lista de cotejo, un ejemplo de una lista de cotejo que se utiliza para una evaluación de una práctica de formación experimental. Porque generalmente la formación experimental o los trabajos de laboratorio son evaluados mediante un informe de laboratorio. Es decir, que todo el proceso que ocurre durante esto que consideramos tan importante que realiza el estudiante, de manipular instrumentos, de hacer conexiones, de experimentar, no queda ningún registro y lo único que se evalúa finalmente es con algo que escribe después, con una síntesis del trabajo, pero nada queda del proceso. Entonces, tenemos que también ver en función de esto de dónde se evalúa, ¿no? ¿Dónde se evalúa? Es durante, ¿dónde tiene que evaluarse una práctica de laboratorio? Durante, y también con un informe, o solamente importa el durante el proceso, y qué técnicas e instrumentos utilizamos. ¿Cuántas evaluaciones? Las que sean necesarias, un poco con esto que mencionaba Pimienta Prieto y de Miguel Díaz, de que hay que tener cuidado con las evaluaciones reiterativas sin hacer nada en el medio, pero además teniendo en cuenta de que no estén continuamente bajo una evaluación los estudiantes. Sobre la evaluación formativa y continua, la evaluación no debe llegar a ser la actividad principal ni de profesores ni de alumnos, debe estar integrada de manera razonable en las propias actividades de enseñanza y aprendizaje y es preciso ser estratégicos en su definición para que esta actividad no requiera ni tiempo ni esfuerzo extraordinario. Los estudiantes también tienen que aprender, y eso va a pasar cuando los docentes tengamos otra actitud, de que
evalúan para mejorar sus aprendizajes, se los evalúa para mejorar sus aprendizajes y ellos realizan evaluaciones para aprender, no para el profesor, ¿sí? Porque siempre el concepto es porque el profesor quiere esto, porque el profesor esto, o sea, rinden para el profesor y no para sí mismo y sus aprendizajes, y eso es algo que tenemos que cambiar. Bueno, esto que le decía de los recuperatorios, le dimos todas las oportunidades, inclusive más que en otras asignaturas. La verdad que no entiendo cómo no las aprovecha. ¿Cuántos recuperatorios son los que justifican que somos buenos docentes o que damos todas las oportunidades? Sí, en realidad los recuperatorios se realizan y se desarrollan sin que haya ninguna acción en el medio. O sea, ¿cómo ayudamos a los estudiantes que tienen problemas con los aprendizajes, que tienen dificultades? ¿Sabemos cuáles son las dificultades que tienen realmente? Hablamos con los estudiantes, los ayudamos, usamos otras estrategias. Bien, esto sería la primera parte. Acá queríamos hacer una pausa para ver si, y después Víctor todavía continúa con algunas cosas más. Te comparto uno de los mensajitos en el chat. Claudio, a propósito de la lista de cotejo, antes que nos mostraras las del laboratorio, dice, las listas de cotejo suelen ponderar cuestiones un poco abstractas, cómo se desenvolvió el alumno, si utilizó bien el lenguaje, si habló fuerte y claro, pero si lo que deseo evaluar son competencias, esto sería poco, dice. No, o sea, la lista de cotejo no estoy diciendo que es evaluación de competencia, simplemente es un instrumento que forma parte de un tipo de evaluación, que no puede ser un proceso como ese, no puede ser evaluado a menos que hagas un video, pero también después finalmente lo vas a dejar registrado en una lista de cotejo, pero el tema es diseñar la lista de cotejo. Yo creo que qué vas a observar es lo que hay que definir con anterioridad. Si habló fuerte o claro, eso, bueno, el docente define que quiere evaluar eso. Yo creo que vos podés definir una lista de cotejo diciendo que participó, que si es una práctica laboratorio de mediciones eléctricas, cómo conectó los instrumentos, cómo se posiciona para realizar esa actividad, también ahí tiene que haber un resultado de aprendizaje asociado a esa práctica. Cómo utiliza los implementos de seguridad, que es importante en muchas prácticas de laboratorio. Bien, todas esas cuestiones son las que uno realiza una lista de cotejo. ¿Para qué? Para hacerle una evolución al estudiante de cómo ha participado en esa actividad y en función de qué es lo que uno espera, ¿sí? Porque no es solamente para el profesor, nuevamente, la idea es hacerle una evolución al estudiante y decirle, mira, yo he observado esto, para que vaya mejorando su forma de comportarse en esa práctica, digamos, ¿no? En ese tipo de prácticas. No sé nos dice Claudio, muchas gracias, muy claro, todo está en el diseño del instrumento. Me parece también valioso que cuente con la lista de cotejo previamente el alumno también. O sea, nuestros estudiantes tengan esa herramienta antes. Eso también los prepara de otra manera. También puede ser parte de una coevaluación. Por eso nuevamente vuelvo al tema de si es un trabajo de laboratorio que lo hacen en grupo, puede ser que ellos se coevalúen, ¿sí? O una autoevaluación inclusive. Es importante. Es la cuestión, yo creo que es cómo justamente en ese ciclo PDCA es, bueno, planear, ¿sí? ¿Qué queremos observar? ¿Cómo vamos a recolectar la información? ¿Por qué hacen esa práctica? ¿Solamente es una parte de una mediación pedagógica o es parte de un sistema de evaluación? ¿Sí? Todas esas cuestiones van a impactar en, bueno, cómo se realiza la actividad, y tal vez si solamente es una mediación pedagógica, y bueno, no nos vamos a poner en ese detalle con una lista de cotejo que obviamente que lleva tiempo. Eso yo sé, en primer año son muchísimos estudiantes, es difícil a veces
hacer esa observación, son pocos docentes, entonces, bueno, veamos qué es viable hacer, qué se puede hacer. También en función de estas cuestiones, ¿no? Es fundamental, sí, erradicar la idea de que si no evalúa el profesor, no tiene el mismo peso. Digamos, que con una coevaluación no tiene el mismo peso que si lo evalúa el profesor. Erradicar ese tipo de preconceptos no es tan sencillo. Sí, tal cual. Y a esto hay que agregarle que ahora tenemos como uno de los nortes entre una de las competencias genéricas, una de las 5 sociales, políticas y actitudinales, tenemos que formar el aprendizaje autónomo, que está asociado con el aprendizaje autorregulado. Es imposible formar eso si el estudiante no se autoevalúa y autoevalúa a los demás como parte del proceso de evaluación. No vamos a poder promover, no vamos a hacer un cursito de 20, 30 horas para aprender el aprendizaje autónomo. Con eso no vamos, si queremos resolver la competencia, ¿no? A lo mejor para la acreditación hacemos un cursito, traemos 2 o 3 personas expertas sobre ese tema, presentamos a la CONEAU, pero después no nos mintamos a nosotros mismos, sino nosotros los preparamos a nuestros alumnos, son competentes para el aprendizaje autónomo, porque aplican el aprendizaje autorregulado, le hemos enseñado las estrategias adecuadas, etc. No nos mintamos. O sea, veamos acá, ¿queremos zafar la acreditación o queremos cambiar el modelo y mejorar nuestras prácticas? Esa es la gran pregunta. Si para zafar la acreditación hay miles de maneras. Las primeras fueron bravas, después se sabía lo que había que hacer y lo que había que decir al par evaluador y a la CONEAU, y después todos fuimos pasando de a 6 años sin problema. El tema acá, y creo que lo que se plantea de Confedi a partir del libro rojo, es un cambio en la formación, no es solamente un cambio de estándares, porque no nos confundamos con esto. Hay un cambio de estándares, pero no hay un cambio de estándares solamente por actualizar y mejorar los estándares. Queremos cambiar, queremos formar mejores profesionales en menos tiempo, queremos tener menos problemas de las dificultades que tenemos con la retención, con el desgranamiento, con la deserción. Queremos cambiar esto, se supone que queremos cambiar un modelo educativo. Con esto estamos alineados. No solamente con un proceso, a ver, ahí dice, ¿alguien dijo algo ahí sobre el aprendizaje autónomo? Veo la... Sí, te lo leo, Víctor. Sí. Dice, el aprendizaje o es autónomo o no es. Los alumnos autodidactas son los que aprueban 5 materias por cuatrimestre con buena nota. Si se cambia el paradigma y se los prepara a los alumnos con miras a ese objetivo, se puede obtener resultados reales. Esto nos deja Cristian. Sí, el aprendizaje autónomo se enseña, hay técnicas, hay estrategias para esto. Es otro desafío que vamos a tener por delante y que vuelvo a repetir, no podemos dejar eso en un simple espacio curricular, en un tallercito de 30, 40 horas. Esto lo tenemos que llevar todos los docentes, los ingenieros y las ingenieras tenemos que hacer cargo de esto. No es solamente delegar en un espacio adicional para zafar una acreditación, ¿no? Eso tenemos que ponerlo en práctica, ejecutarlo realmente. Sí, además una cosa más que quería mencionar respecto a las evaluaciones finales es que cuando un alumno regular rinde un examen final, primero ha regularizado la asignatura y para regularizar la asignatura por lo general tiene que realizar prácticas de resolución de problemas, ¿no? Donde aplica conceptos teóricos, ¿sí? O sea, aplicó conceptos teóricos para resolver esos problemas. Luego, en la evaluación final, generalmente se le vuelve a evaluar los conceptos teóricos que ya lo había aplicado para resolver y que supuestamente si no lo sabía no lo podía resolver. O sea, le estamos reevaluando cosas que ya fueron evaluadas porque están integradas en eso, son saberes que están integrados en esa resolución de problemas. Entonces, para regularizar hizo un proceso re complejo de resolución de problemas, pero en el examen final pasa o no pasa por algo más básico que es los saberes esenciales, que muchos le llaman conceptos, o sea, ¿cómo es el tema ahí? Primero,
estudia para teoría, para resolver el problema, aprueba los problemas y después nuevamente lo volvemos a tomar teoría. Hay algo que no funciona en esa ecuación. Bueno, Cristian nos deja, a propósito de lo que le aclaraba a Víctor, dice, claro, siguiendo con el concepto de autoaprendizaje, ¿no? Decía, claro, puede ser enseñado, pero hasta ahora nunca tuvo un foco tan importante. Bueno, él habla de que en fundamentos de programación hacen énfasis en este punto y los alumnos se llevan una metodología que les sirve en las demás materias. Y Oscar, nuestro decano, nos dice, coincido con Víctor, no podemos dejar lo que estaba. La ingeniería está haciendo de punta de lanza con los estándares de segunda generación. Bien. Es así, estamos haciendo docencia para otras carreras, aunque no lo crean. Estamos haciendo historia, Víctor. Estamos haciendo historia. Va a costar. Va a costar. Permítanme aprovechar esta parte. Mercedes y Víctor tienen muchos años en el laboratorio MESEC de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones. Han pasado muchos docentes, evaluadores, investigadores por esta formación. Y hemos sentido en algún momento como una sensación de que todo no iba a cambiar. Cuando se publicaron algunas de las cosas del diseño por competencia, del estándar por competencia, todo el sistema universitario parecía que le encontraba hasta problemas semánticos. Se hizo todo difícil. Parecía en un momento que el estándar no se iba a publicar. Y hace poco en el Congreso, el CAEDI-CLADI, escuchaba al rector de la UBA que dijo exactamente esto. Ingeniería está haciendo lo que por lo menos la medicina y nadie se animó a salir de este estándar que era preguntarle al profesor lo que enseña por este otro que es preguntarle al graduado qué aprendió. Esto va a costar, no hay que sentirse solos, porque también lo que estamos haciendo ya trasciende la frontera de Argentina. No es que solamente Confedi está luchando con este tema de las competencias, hay otras asociaciones como la COFI colombiana de 46 años de antigüedad, como el CONDEFI chileno, como la BENCI brasilero. Ahora que somos incluso los que tenemos la presidencia por 2 años de ACIBEI, que es la Asociación Iberoamericana de la Enseñanza de la Ingeniería, seguramente vamos a lograr que este estándar quede en Arcusur y nuestras carreras puedan tener la acreditación, no solamente con el sistema gubernamental de CONIAU público, sino que podamos hacerlo en otros países. Yo lo veo bien, a mí me parece que estamos avanzando. Por supuesto, el auditor, que es la CONIAU, tiene tanto susto como nosotros, que somos el auditado. Ellos no tienen los pares, no tienen el software, se están capacitando como pueden, también tienen su dificultad. Y nosotros, que venimos con orgullo mostrando lo que tenemos que ajustar algunas cosas. Yo, de escucharte, Víctor y Mercedes, sé que las cosas que presentamos en el primer estándar no van a quedar. No es fácil que un evaluador que se está formando, que ustedes formaron parte de esa formación, porque también es cierto de los tantos que pasaron por MESEC, ya muchos deben estar en la lista que los decanos enviamos a través de los rectores a la CONIAU. Para ubicarlos en el sistema deben haber más de 1.500 pares que empezaron un proceso de formación y hay que evaluar más de 500 carreras. No es fácil, ¿eh? Todavía no se sabe, ya sabemos que no va a haber voluntarias, no va a haber una presentación para presentarnos como en el 2003 a una acreditación voluntaria, pero sí sabemos que no nos podemos presentar con esa evidencia que en aquellos años parecía que ya era como un commodity, que todos sabíamos. Acá hay que pensar en otra cosa. La evaluación es el gran tema. A mí me parece que acá hay que machacar, hay que también ser solidarios, porque hay algunos que ya lo están haciendo,
otros que recién empiezan. A veces pasa que se interpreta mal lo que es la libertad de cátedra, ¿no? Porque la libertad de cátedra, hasta nosotros que ayer estábamos en una capacitación de ESI, que significa la enseñanza que tiene que ver con las cuestiones más de sexo y todo eso, digamos, la libertad de cátedra existe, pero en muchas de estas cosas lo que hay que hacer es aplicar un estándar, digamos. El estándar nos va a medir, y la ingeniería es así, y nos va a mejorar. También hay que decir que los números que tenemos y los mostramos no son números que estén bien. Ni la tasa de graduación, digo, sacando la pandemia, que también empujó para abajo, hasta el 2018, lo que venía pretendiendo la Argentina de tener 10.000 ingenieros por año, no se está cumpliendo. Pero también hay algunas carreras que cayeron fuertemente. No retenemos a nuestros estudiantes. A poco de estar en la carrera en primero y segundo año, se nos van más de la mitad. No hacemos nada por esa retención. Yo creo que el libro rojo encierra en sí mismo una ideología para dar vuelta a todo. A muchos ya como nosotros, digamos, desde el 18, desde el 2018, se les está pensando, se les está esto de la matemática justo a tiempo, y a otros se les está poniendo esta lamparita de tener una carrera corta dentro de una ingeniería para que el estudiante por lo menos en estos 10 años que tarda en hacer una carrera de ingeniería, que se fue de la casa, se casa, tiene trabajo, tiene hijos y a veces no termina, que en eso también ahora tenga alguna formación. A mí me parece que el cambio recién empieza, pero hay que insistir, hay que volver, hay que repetir, hay que preguntar, hay que colaborar, hay que estar. Eso me parece que hay que seguir. Vos, Claudia, que tenés en Elite, bueno, Marta, ustedes, Zulma, hay que empezar con ejemplos. Ayer que vi las redes como están avanzando, hay un espacio colaborativo. La ingeniería siempre ha sido colaborativo y en la pandemia se demostró que también nos podemos compartir cosas. Evaluaciones, experiencias, cátedras espejo, laboratorios. Después vendrá la CONIAU a decirnos que eso, si está bien, pero no importa. Creo que en una primera etapa, como les decía, noté en la CONIAU que también tienen la preocupación que tenemos nosotros. Corregime, Víctor, si no lo viste igual, a vos que te ha tocado también ser evaluador, que todo lo que ellos tenían es como que ahora se está repensando también, porque ni el software que tienen estaría pensado para una evaluación por competencia. Nada más. No, en el 2019 me acuerdo que fuimos con Pablo Recabarren, con Roberto, con Daniel, con Uriel. Fuimos a un taller para los técnicos de la CONEAU. Los técnicos y los directivos, estaba Mariano Calvi, Marcela Broco, Daniela López, estaban todos. Y cuando empezamos a hablar de esto, cara de pánico tenían, porque decían, bueno, ¿cómo vamos a llevar adelante esto? Porque encima desde la ingeniería, porque resulta que los técnicos no son ingenieros, muchos vienen de licenciaturas, de educación, sociales, etc. Y estábamos hablando nosotros con un lenguaje que era más próximo a ellos, que, epa, esto nos vienen a decir lo que va a haber que hacer, lo que va a haber que cambiar ahora, y lo están hablando con una solidez. ¿Y cómo lo vamos a llevar adelante? Me acuerdo que la preocupación en ese momento, y no sé cuánto ha cambiado, pero realmente va a haber problemas con el software, o sea, va a haber problemas con varias cosas que van a tener que abordar, que no sé qué tan fácil les va a ser. Ellos saben que tienen un desafío muy grande. Pero también es cierto que ahora en este momento la relación es otra, no es esa relación que había antes, como que parecía que todo la CONEAU era... No, estamos creo que ahora discutiendo estas cuestiones de igual a igual. De igual a igual, digamos, ¿no? Y tampoco a la CONEAU le interesa que las carreras caigan, porque no es el objetivo ese de la CONEAU. Se supone que esto es para la mejora de la calidad académica de las carreras, no es para otra cosa. Entonces, creo que estamos todos alineados con eso. El escenario del año que viene va a tener que ser distinto, Sí, en ese sentido estamos muy conformes. No se puede volver atrás,
el ministerio, el ministro, el secretario de Políticas no van a volver atrás. Es cierto que cuando se redacta un estándar y se publica en el boletín oficial no es lo que hubiésemos querido, porque siempre hay un abogado que cree que le está defendiendo, no sé si al ministro o a quién, y no es lo que hubiésemos querido, es verdad. Tampoco, seguramente, tal vez algún error en el libro rojo debe haber, seguramente. Pero lo que sí estoy seguro de todas las cosas que vi este año, que de los errores la ingeniería no te deja pasar un solo defecto. Si algo estamos haciendo es que vamos a superar este estándar, va a ser mejor que el anterior y se espera que las carreras, cuando empiecen este proceso, se van a dar cuenta de que es una oportunidad de mejora. A modo de ejemplo, yo he escuchado ya en Confedi, cuando hablamos de los cursos como este, vuelvo a decir, MESEC debe ser de los que más ha capacitado en todos estos años. Cuando hablamos de las tribus académicas, se refieren a los que no quieren cambiar, a estos agoreros que dicen que el ciclo básico tiene que estar así porque después vienen las tecnologías básicas. Eso no es verdad. Eso no hay ninguna. Debe haber una historia que contó eso, como contaron que es ingeniero civil huelgo porque el otro ingeniero era militar. Pero así fue la historia que tuvimos. O sea, muchas de las cosas que se dicen, porque ¿se acuerdan que se hablaba como que las competencias era casi como una mala palabra? Entonces se sustantivaron cosas que después, es cierto, Uriel Kuckerman, ustedes a muchos lo escucharon, que no es cierto que el estándar no hubiese estado mejor redactado, sí, pero ya está, no se puede volver atrás. Y la CONIAU tiene que hacer esto cuando nosotros pensábamos que no íbamos a tener estándar, con lo cual se van a tener que ajustar. Hay una comisión que se creó de 12 miembros que asesora, Confedi ahí no tiene nada que ver, pero sí es cierto que a muchos que nombraron son personas relacionadas con muchos de nosotros. Y sabemos que también están llevando esto a un lugar donde se nos va a hacer no traumático. Nos van a dar los plazos, el cronograma cuando salga va a tener muchos plazos, los plazos se van a medir en muchos meses, /años, y ese cronograma no va a ser, nada va a ser hasta el segundo semestre del año 2022. Con lo cual estaríamos pensando que podríamos tener alguna carrera próxima a una acreditación en el 2023, no antes. Con lo cual tenemos tiempo de capacitarnos, de ejercitarnos, de compartir experiencia, de hacer encuentros. Todo eso lo tenemos que ir pensando. Hasta ahora, las cositas que fuimos haciendo nosotros, Misiones tiene otras cosas, Córdoba, Recabarren tiene otra, otros tienen... Todos están haciendo algo. Y después en algún momento tenemos que tener eso de contar esas experiencias. Por ahora algunas cosas te podemos contar, Víctor, y Mercedes, de las cosas que tenemos. No se animan todavía los profes a contarte, pero algunas cosas sí ya cambiamos en la evaluación. No somos igual que cuando dejamos la última. A ver, un dato no menor, nosotros ya cumplimos 10 años de la última acreditación. O sea que estuvimos 10 años quietos, si querés, y eso no es bueno. Algo que no se mide durante tanto tiempo tampoco está bien. O sea que nosotros también tenemos cosas para... Si quieren saber, y si alguno se anima, está la gente de medio de representación, cuando bajamos las cátedras a primer año, hay gente... Pero, nada, te vamos a contar cosas que para nosotros mismos algunas son increíbles. Si no hubiese estado el libro rojo no se podrían haber hecho, te aclaro, porque nosotros también teníamos problemas de hacer estos cambios si no hubiese estado el estándar. Nada más. Sí. Una cosa que mencionaba Oscar sobre la libertad de cátedra, que justamente yo creo que tenemos que tomarlo como algo positivo de toda la libertad que tenemos para hacer cambios sin tener que esperar necesariamente un cambio de plan de estudios, justamente.
esa libertad de cátedra, asumirlo como algo positivo, de un margen que tenemos los docentes para hacer modificaciones dentro de la asignatura, y no como algo de que sigo haciendo como siempre, porque yo creo que está bien, sin reflexionar y sin ni siquiera tener argumentos de ningún tipo científico, digamos, ¿no? Porque hay un montón de afirmaciones que se basan en lo que cada docente cree, pero no sé dónde la saca realmente, ¿no? Entonces, bueno, la libertad de cátedra tiene que ser bien utilizada. Claudia, ¿cómo seguimos? No sé si querés darles un pequeño pantallazo de lo que es la evaluación por competencias. Algo cortito, porque vos a las 8 tenés otra reunión. Algo muy Tenemos, sí, cortito. tenemos otro Zoom. Por eso, por eso. Si Bueno, querés, si no, pues lo dejamos para otro día. puedo avanzar algo por lo menos para dejar Un algunas ideas. esbozo, un pequeño esbozo. Y vos después le pasás igual eso lo tengo grabado, le podés pasar el video. Ah, bueno, decime, justo te íbamos a pedir eso, la autorización para Sí, pasar el no, video. yo te dije, tenés los 6 videos a discreción, Bueno, Claudia. muchísimas gracias. La verdad que están bárbaros, yo me los vi todos. Pero la verdad que están muy didácticos. A ver, yo que estoy compartiendo, no sé lo que estoy compartiendo. Sí, ahí vemos, ahí vemos. ¿Esto lo están viendo? Sí, sí. Bien. Bueno, algo de cómo evaluar competencias. Y esto que decíamos del sabe o no sabe, al es competente o no. Los 3 autores que los solemos tomar de referencia hacen una serie de preguntas que es bueno tenerlas presentes antes de iniciar este camino y siempre reflexionar sobre ellas. ¿Qué es formar y qué es evaluar las competencias? ¿Cómo asumir la evaluación de las competencias dentro del proceso de formación integral de la persona? Y acá estamos hablando de una cosa muy alineada con la definición de ingeniero que propone el Confedi. ¿Cómo evitar que se oriente la evaluación de las competencias solo desde lo que valora y quiere el mercado laboral sin considerar los retos personales, sociales, culturales y políticos? ¿Cómo evaluar el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en las competencias? ¿Cómo evaluar las competencias para trascender el énfasis que todavía se pone sobre la evaluación de contenidos en la educación? Y finalmente, ¿cómo lograr esto que hablábamos hoy, de un cambio de actitud en los docentes respecto a la evaluación? Grandes preguntas que tenemos que siempre reflexionar, tenerlas como guardadas en algún lado y cada tanto volver a preguntarnos si tenemos buenas respuestas para esto. Y por ello estos autores se preguntan si es evaluación o valoración de competencias la pregunta, ¿no? Si consideramos el aprendizaje centrado en el estudiante y la evaluación centrada en el estudiante, evaluar competencias supone entonces considerar por lo menos la actuación del estudiante frente a situaciones problemáticas integradas y complejas, esa definición de competencia de Confedi que más allá de todo el tiempo que tiene, que puede ser a veces incompleta en algunas cosas, pero la de 2006 sigue siendo totalmente vigente. Otra cosa que hablábamos hoy, el proceso completo de aprendizaje de cada estudiante y su evolución, la realimentación permanente y la gradualidad del desarrollo de las competencias, y esto que ya hablamos y volvemos a insistir, la intervención además del profesor, del estudiante y de sus compañeros, siempre con la pregunta, evaluar o valorar competencias. Respecto de los estudiantes, considerar por lo menos posibilitar que participen en la planificación de los procesos de evaluación con su reflexión y sugerencias. Discutir la pertinencia de un determinado proceso de evaluación para que ellos se formen un criterio del mismo y brinden sugerencias de cómo mejorarlo. Solicitar sugerencias para planificar las evidencias de aprendizaje y los instrumentos de evaluación, lo cual lleva a requerir actitudes y conocimientos específicos. Obviamente hay que orientarlos y hay que formarlos para que ellos contribuyan con nosotros. Orientar para que se reflexione a partir de las experiencias de evaluación realizadas, buscando que detecten áreas en las cuales deben mejorar y luego implementen acciones efectivas de cambio. Esta es lo que hablábamos hoy, el aprendizaje autorregulado lleva a la metacognición.
Nosotros tuvimos en investigación operativa, varias de las rúbricas las hemos diseñado con los estudiantes. Le dijimos lo que era una rúbrica, cuáles eran los criterios de evaluación, los hicimos trabajar en grupo, les hicimos poner puntaje, y fueron más duros que nosotros para evaluar con una rúbrica, porque después le dimos una experiencia que hicimos de darle exámenes de un año anterior, de un parcial, obviamente ocultando los nombres, y fueron durísimos. Y uno cree que los estudiantes no son responsables. Obviamente que estoy hablando de un estudiante de cuarto año, ¿no? Pero un estudiante, que no es lo mismo que un estudiante de primero, pero el estudiante se quiere graduar de ingeniero y se quiere graduar bien de ingeniero. Nosotros tenemos a veces ese sentido continuo de la sospecha de que está tratando de caminarnos en un examen, de que trata de zafar, trata de pasar, y yo no creo que sea así con todos los estudiantes. Es más, son muy pocos los que van. O cuando planteamos evaluaciones que los obligan a hacer porque apelamos a la memoria, y bueno, obviamente que no todos tienen buena memoria y terminan haciendo esas cosas que vimos en algunas fotos de la presentación anterior. Los 7 principios de la evaluación de competencia. La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones que mejoren y aumenten el grado de idoneidad. La evaluación se realiza tomando en cuenta el contexto profesional, disciplinar, social e investigativo. La evaluación de competencia se basa esencialmente en el desempeño y no en la memoria. La evaluación también es para el docente y la misma administración de la universidad. La evaluación desde el enfoque competencial integra lo cualitativo y lo cuantitativo, y esto que hablábamos de la participación de los estudiantes en el establecimiento de las estrategias de evaluación. Y finalmente que la evaluación debe acompañar todo proceso formativo. En nuestro modelo, y voy a ir ahora de los puntos del último al primero, la evaluación debe acompañar todo proceso formativo, es decir, esto que hablamos hoy, evaluación y mediación pedagógica deben estar entrelazadas. La participación de los estudiantes en el establecimiento de la estrategia de evaluación, que ellos sean parte, que analicen, somos claros en lo que estamos pidiendo, qué estrategias, qué evidencias, que nos ayuden a construir la evaluación. Eso es una evaluación centrada en el estudiante. La evaluación desde el enfoque competencial integra lo cualitativo y lo cuantitativo, y esto lo habíamos mencionado al principio, que era lo que estaba escrito en el documento Oro Verde de Confedi. Y hay que tener en cuenta que las palabras no miden y los números no explican. Y nosotros necesitamos medir y explicar lo que pasa en una evaluación. Por eso necesitamos lo cualitativo y lo cuantitativo, y por eso estos autores hablan de la evaluación criterial. La evaluación también es para el docente y la misma administración de la universidad. Ya lo mencionamos, es una realimentación de lo que está pasando con nuestro proceso. El punto 2 y 3 me lo voy a saltar para la diapositiva siguiente. Y la evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones que mejoren y aumenten el grado de idoneidad. Esto es la esencia de la evaluación de competencia. Esto es la esencia de la evaluación de competencias. Con respecto a los puntos 2 y 3, la evaluación se realiza tomando en cuenta el contexto profesional, disciplinar, social e investigativo. La evaluación de competencias se basa esencialmente en el desempeño. Son 2 de las características que nosotros entendemos que más allá de una definición de la de Confedi tenemos que complementarlas con otras características para tener claro el concepto de competencia. Con respecto a lo primero, los problemas profesionales implican situaciones complejas contextualizadas. Los problemas profesionales no son ejercicios del libro, obviamente. Ni siquiera hay un enunciado para ello, y en esto tenemos que formarlos en cómo abordar los problemas. Y para esto la competencia se demuestra a través de la actuación y tiene carácter finalizado. El estudiante tiene que actuar frente a una situación compleja que semeje a un desempeño profesional, que obviamente no se da en las 4 paredes, pero no podemos reducir todo a ejercicios de libro. Esto tiene que quedar claro en cuanto a la evaluación de competencias. Acá voy a colocar algo, disculpen que estoy mirando la hora nomás para ver cómo estoy yendo, algo que estaba en el cuadernillo de San Juan, en este primer documento de Confedi del año 2006, decía lo siguiente: la actividad reservada al título define aquellas actividades que legalmente están reservadas para los profesionales con una determinada titulación. Este marco es abarcativo y cubre cualquier actividad profesional de la naturaleza y envergadura que fuere.
Esto de ninguna manera implica que el recién graduado deberá estar capacitado para realizar competentemente cualquiera de ellas. Basta recordar que ni siquiera un ingeniero con un par de años de experiencia profesional está en condiciones de realizar de manera competente cualquier trabajo de ingeniería posible. Sabemos que la formación se completa con posterioridad a la finalización de la parte académica. Las obras de cierta envergadura requieren de mayores conocimientos y experiencia. Esto es fundamental tenerlo presente al definir el perfil de competencia de egreso para no sobrecargar de contenido los planes de estudio. No vamos a resolver, por ejemplo, alguna de estas dos competencias. Acá, solamente a modo de ejemplo, puse la 1.1 de alimentos y de civil, que están en el libro rojo. Y si uno piensa esto, lo mira y dice, bueno, ¿esto puede hacer mi graduado? Y obviamente que no puede hacer acabadamente, porque esto lo va a poder hacer con el tiempo. Por eso algunos hablan, en otros países se habla de ingeniero junior, etcétera, como instancias de formación. Nosotros tenemos que apuntar a una formación mínima para que salga al mercado laboral, que empiece a trabajar bajo la supervisión de otro ingeniero, y así es como se van formando los ingenieros, ¿no? La formación no es que vamos a resolver en los 5 o 6 años de carrera estas cosas. Y esto hay que tenerlo claro, ni con 20 años de carrera lo vamos a resolver. Pongamos un plan de estudio de 20 años para lograr todo esto, bueno, sería una alternativa, no sé, habría que pensarlo. Entonces en ese sentido hay que tener claro hasta dónde le apuntamos en esos desempeños, en ese mínimo que necesitamos para que pueda salir al mercado laboral. ¿Cómo valorar competencias? Algo que siempre decimos, que nosotros hoy generalmente nos dedicamos a enseñar recursos, así saberes, conocer y hacer, poco del saber ser, y ahora tenemos que enseñar a articular, movilizar e integrar recursos, que esa es la definición de competencia. El aprendizaje centrado al estudiante por sí mismo no garantiza esto, y por esto tenemos que diseñar situaciones de integración que semejen situaciones relacionales. Siempre es posible mejorar el diseño de estas situaciones dentro de la academia, y aunque lo hagamos en las 4 paredes, podemos mejorar para que se aproximen más a las situaciones relacionales, que no van a ser, obviamente que nunca van a ser, salvo algunos problemas rutinarios de la profesión, pero los problemas de la profesión son dinámicos y cambiantes, y por esa razón pensamos en ese aprendizaje autónomo, ¿no? Y por esta razón decimos que evaluar resultados de aprendizaje que representen genuinamente unidades menores operativas de competencia es evaluar competencias, tanto específicas como genéricas. Y bueno, ¿y cómo evaluar las competencias? Nosotros hemos propuesto una serie de pasos en base a un listado de actividades que habían propuesto estos autores que figuran ahí abajo. Lo resumimos en 13 pasos. Identificar y comprender el resultado de aprendizaje que se pretende evaluar, determinar el proceso de evaluación a llevar a cabo, establecer los criterios de evaluación, establecer las evidencias, establecer los niveles de dominio, redactar los descriptores, determinar cuáles van a ser los descriptores obligatorios, y recién ahí construimos la rúbrica analítica, que además va a incluir ponderación de los criterios y puntaje para los niveles de dominio, para poder transformarlo esto en un sistema de calificación acorde a lo que ahí está reglamentado en las universidades. Revisar el alineamiento entre los 3 pilares del modelo, recién ahí establecer el sistema de calificación, involucrar al estudiante para la retroalimentación una vez que hacemos el diseño, hablar con los estudiantes, a ver qué opinan de esto, cómo lo ven, ¿están entendiendo lo que nosotros queremos que ellos hagan o no están entendiendo? ¿En qué podemos mejorar en ese sentido? Implementar la rúbrica analítica, y obviamente esto es un proceso de mejora continua, así que hay que revisarlo permanentemente, y les aseguro que uno va revisando todos los años y siempre mejora las rúbricas, siempre las optimiza, porque se da cuenta que lo que uno pensó o creyó que tenía que ser, una vez puesto en práctica, como cualquier cosa que se piensa y se diseña, una vez puesta en práctica necesita de una mejora. Y creo que, bueno, yo terminaría, Claudia, aquí. Sí, Víctor, ustedes tienen después una reunión. A ver, déjame presentar. Terminaría aquí, porque ahí, bueno, quedaban algunas diapositivas nomás de los pasos, pero la parte más sustantiva viene ya en la tercera parte, donde, bueno, que justamente
empezar a pensar qué son los criterios de evaluación, cómo definir los criterios para que realmente evalúen el resultado de aprendizaje y lo que queremos. Los criterios tienen una serie de condiciones a cumplir. Después, cómo determinar cuántos desempeños va a tener cada criterio, si va a tener 1, 2 o más, si no estamos usando pocos criterios o muchos criterios, y cómo regular esto, cómo establecer los niveles de dominio, que por ejemplo una escala podría ser principiante, básico, competente, avanzado. ¿Qué serían los criterios obligatorios? ¿A dónde tiene que posicionarse el desempeño mínimo que nosotros esperamos para que podamos decir ha alcanzado en forma adecuada este resultado de aprendizaje, no de la mejor forma, pero lo adecuado, lo que en nuestro sistema anterior, y no tiene nada que ver con eso, porque lo que decimos a veces aludimos al aprobado. Bueno, hay toda una serie de cuestiones, cómo redactar los descriptores, que tiene mucho que ver esto hoy con que alguien dijo hoy, el tema de la redacción de las consignas, lo había mencionado también Zulma. Sabemos escribir muchos papers nosotros, pero a veces cuando redactamos ciertas cosas, los ingenieros y las ingenieras no somos buenos redactores y no usamos bien el lenguaje español, y después pretendemos que el estudiante entienda la consigna que le hemos planteado. A veces, por eso esto es lo que dicen estos autores, siempre someter a juicio público. Hacelo leer por un colega a ver si entiende lo que vos escribiste. Y uno se va a llevar una gran sorpresa muchas veces. La verdad es que no se entiende lo que estás pidiendo acá al estudiante. ¿Sí? Esto tenemos que tenerlo presente. Tenemos que asumir esto como muchas veces como una debilidad y no creer que somos perfectos, sino que somos perfectibles. Y entonces tener ese feedback de los colegas, de los estudiantes, para redactar estas consignas y sobre todo para redactar los criterios, los descriptores que están en que los graduamos para establecer los niveles de desempeño según un criterio de evaluación. Bueno, sobre esto conversaríamos en otra oportunidad, así que también el tiempo, bueno, escuchar no es lo mejor, esto no es aprendizaje centrado en el estudiante, porque esto deberíamos cambiarlo, haber interrumpido a los 20 minutos, hacer una actividad, algo, debatir, discutir, pero bueno, en estos cursos, igual que en los nuestros, digamos, hay que aprovechar el tiempo presencial, que para mí sí es presencial, por más que sea a través de esta pantallita, es presencial, porque acá estamos usando dos grandes sentidos, con lo mismo que usamos con los estudiantes en la presencialidad física, la vista y el oído. Los otros, el sentido del tacto, que nos damos un apretón de mano con los estudiantes, pero los únicos dos sentidos que intervienen en el contacto con el estudiante son la vista y el oído, y esto está acá presente. Es más, en un curso de 100 alumnos, yo no puedo ver acá, no puedo ver, por ejemplo, el gesto que está haciendo Claudia, está sintiendo con la cabeza, le estoy viendo la cara a Oscar, le estoy viendo la cara a Zulma, estoy viendo si está atenta, no está atenta, si está negando con la cabeza. Y en este sentido, esta presencialidad virtual es mucho más efectiva, porque de la quinta, sexta línea de banco uno no sabe, cuando está al frente, no sabe qué está pasando allá, y si el curso es numeroso, peor aún. Entonces ahí, bueno, una reflexión sobre este tema de las presencialidades. Obviamente a algunos les gusta la presencialidad física, y está bien que sea así, pero bueno, tenemos que repensar la presencialidad, pero no en función de lo que a mí me gusta, sino de lo que sea bueno para el estudiante, sea bueno para mí y sea bueno para todo el proceso y la carrera. Este también es una invitación a repensar la presencialidad en esos términos. Obviamente que el pasilleo, encontrarse con los colegas, lo que uno extraña, compartir un mate, que no sé cuánto tiempo no vamos a compartir mate en los pasillos de la facultad, las roscas que hacemos en los pasillos de la facultad, las roscas, no nos sentamos a hacer rosca por Zoom, vamos a hacer un Zoom para roscar políticamente, no, salvo cuando sea pero sin embargo en la facultad nos cruzamos con alguien y estamos roscando, con esas cosas son las que extrañamos, obviamente, ¿no? Pero bueno, nada más. Le agradecemos el tiempo y la paciencia. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias a Mercedes, a vos. Ahora Oscar hace un pequeño cierre y ya los dejamos en libertad.
Muy, Gracias. la verdad es muy grato tenerlos acá. Me da mucho gusto, espero que se repita, como solemos decir. Y por supuesto, Víctor, Mercedes, saluden a Sergio Catoy, el decano, a su facultad querida. Son de los que más empujaron este tema. No hubiese sido fácil sin el laboratorio MESEC llegar hasta acá. La verdad que hicieron un papel fundamental, no solamente para Confedi, para la ingeniería argentina. Muchísimas gracias por estar acá y espero verlos pronto, como decís, Víctor, en un pasillo, en un mate y por supuesto en alguna rosca. En realidad en un asado. Siempre un colega decía respecto de los congresos y eventos que se hacen, que ahora fueron prácticamente todos virtuales, dice, yo lo que extraño, me decía, no, mejor dicho, la parte más importante de los congresos y eventos es la parte profana, decía. No las exposiciones de los trabajos, es la cena de camaradería, las conversaciones, encontrarse con gente de diferentes lados, gente que conocía, no había, hace rato no los veía. Bueno, esa parte profana que tienen los congresos y eventos es lo que muchas veces extrañamos. Ahora también, ese romanticismo que tenemos por ese tipo de cosas no tiene que ser un criterio para definir si la presencialidad física es buena o no, si la presencialidad virtual es buena o no, sino que estas cosas hay que analizarlas bajo criterios que ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza. Bienvenidos sean todos los medios que han llegado, los recursos tecnológicos, que en realidad estaban hace mucho tiempo, no los usábamos nada más. Ahora empujados nomás, fuimos empujados por la pandemia y hay cosas que van a quedar y cosas que van a ser, esto que comentaba Claudio, decía, grabar clases, grabar exámenes, bueno, hay muchas cosas que van a cambiar. Vamos a salir mejores de todo esto. Vamos a salir mejores de todo esto. Y, o sea, el romanticismo por ciertas cosas es importante, pero no tiene que ser la esencia de la definición. Acá la definición tiene que ser racional. ¿Cuál mecanismo es mejor o qué combinación es mejor para determinada asignatura, caso, situación, que obviamente no se puede generalizar para todo el campo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Mesec. Muchas gracias, Mercedes, Víctor. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el casi espacio. 50 personas, así que muchísimas seguimos gracias. en contacto. Gracias, chao, chao. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Luego, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.